gracias a los organizadores por la invitación que le han cursado a Fomplata. Un gusto por estar participando de esta jornada, compartiendo con profesionales del sector. Yo quisiera un poco presentarles a Fomplata lo que estamos nosotros haciendo justamente en el marco de lo que es el financiamiento externo, específicamente en el tema de salud estamos hablando hoy en día, y quisiera un poco que conozcan lo que es nuestra organización. Fomplata es un organismo multilateral de desarrollo que fue creado en el año 1974, y está conformado por 5 países que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Tiene sede en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y actualmente no estamos teniendo oficina en cada uno de los países, pero la idea es un poco que nos expandamos cada uno de estos países con presencia física, ¿verdad? Tener un poco más de cercanía. El objetivo de Fomplata es apoyar un poco la integración de los países miembros de estos 5 países para poder lograr el desarrollo armónico, inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas que denominamos la Cuenca del Plata. Y cómo podemos lograr esto nosotros o cómo contribuimos es a través de justamente financiar proyectos de desarrollo social en las diferentes áreas, y también a través del otorgamiento de cooperaciones técnicas no reembolsables. Actualmente nosotros estamos actuando principalmente en las zonas de influencia de frontera de estos 5 países. Estamos trabajando también de manera complementaria con otros organismos financiadores, como ser el Banco Mundial, la CAF, el BID. Debemos tener en cuenta que debido a la envergadura de Fomplata, que es una organización financiera en términos generales pequeña comparativamente con los demás organismos multilaterales, el promedio de nuestros proyectos son aproximadamente $30 millones, lo cual nos pone en un nicho de proyectos pequeños, digamos, pero la idea es un poco trabajar de manera complementaria con programas grandes e importantes, ya que de alguna forma tenemos también nosotros, al ser pequeños, la facilidad o la ventaja de tener plazos mucho más rápidos que nos permiten tener un ciclo de proyectos mucho más abreviado. Como le comentaba, Fomplata fue creada en el año 1974 y allá por el año 1978 estaba otorgando su primer crédito a los países miembros. Históricamente Fomplata es un organismo que ha tenido su cartera muy concentrada en lo que son los proyectos de infraestructura, lo que nosotros denominamos proyectos duros, y últimamente con un relanzamiento institucional que tuvimos en el año 2011, a través de una planificación estratégica que abarca el año 2013-2022, nos ha permitido redireccionar un poco la colocación de los créditos, y hoy en día podemos estar diciendo que tenemos una distribución un poco más armónica de los préstamos entre los 5 países, como pueden ver en ese gráfico. Anteriormente la distribución del crédito no estaba solamente concentrado a nivel de sector, que estaba muy concentrado, como le dije, en el sector de infraestructura, sino que también estaba muy concentrado en 1 o 2 países de la región. Hoy en día pudimos avanzar en eso y tenemos mucho más diversificada la cartera y mejor distribuida entre los 5 países, pero también estamos logrando hoy en día diversificar la cartera en cuanto a sectores. Hoy en día Argentina en ese sentido es un ejemplo, ya que es el país donde estamos teniendo una cartera mucho más diversificada con proyectos en el área social. De hecho, prácticamente estamos teniendo un solo proyecto hoy en día en el área de infraestructura, y los demás estamos teniendo en el sector agroproductivo, apoyo a las pymes, tema de agua, y también tenemos proyectos de salud hoy en día. Bueno, este cuadro le muestra un poco cómo estamos trabajando los diferentes sectores hoy en día en los 5 países. Estamos trabajando en el sector ambiental con proyectos en el área de mitigación de riesgos, tratamientos de aguas residuales. En el sector cultural, en la Argentina estamos trabajando con un proyecto de apoyo a la industria cinematográfica. En el área social, como les mencioné, estamos trabajando con proyectos de agua y saneamiento. Hoy en día estamos trabajando con un proyecto que se denomina Prosofa, que es en realidad ya la tercera etapa, que tiene que ver con apoyar a las localidades vulnerables del norte argentino, que son un poco con las que presentan necesidades básicas insatisfechas más altas. Estamos trabajando con soluciones que tienen con la provisión de agua potable a pequeñas localidades del norte argentino.
También estamos trabajando con un programa de salud con la UFI. Acá el colega Priegue está muy compenetrado con ese programa. Es un programa donde estamos apoyando un poco para la disminución de la infestación del mal de Chagas en 10 provincias de la Argentina. Un poco más adelante le voy a hablar un poquito más sobre este programa. Y luego tenemos el área de transporte, que hoy en día sigue siendo el área donde Fomplata tiene más concentrada todavía su cartera, con proyectos en temas viales, ferroviarios, aeroportuarios y portuarios. También trabajamos con el sector productivo, con el desarrollo agrícola, proyectos de electrificación rural y también proyectos de desarrollo urbano, principalmente en el Brasil. Yo quería aprovechar un poco para comentarles cómo es el ciclo de proyectos. Como les mencioné, el objetivo de Fomplata es apoyar el desarrollo, la integración de los países a través del otorgamiento de crédito. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto ahora? Fomplata trabaja con cada uno de los 5 países al inicio de cada año en la preparación, en la identificación y preparación de un programa de cartera de proyectos. Por ejemplo, en este año, en el mes de febrero, a finales de febrero, estuvimos trabajando con el gobierno, con nuestro órgano de enlace, que es el Ministerio de Hacienda, y con Jefatura de Gabinete de Ministros, donde tuvimos la oportunidad, por un lado, de hacer una revisión de la cartera existente con la Argentina y, por otro lado, preparar un poco la programación de los nuevos proyectos que estaríamos encarando, intentando aprobar en el año 2016. Hemos identificado 8 proyectos, la mayoría de ellos en el sector social, para poder elevar al directorio ejecutivo de Fomplata y aprobar estos préstamos por un valor aproximado de 150 millones de dólares para el año 2016. Bueno, esa es la primera etapa, la identificación y la programación de los préstamos, los proyectos. Luego, la formalización de este pedido viene a través de Jefatura de Gabinete, con una carta consulta por la cual manifiesta su interés en acceder a una línea de crédito para específico programa, y que determina un poco la priorización del gobierno para ese proyecto en particular. A partir de ahí nosotros trabajamos con lo que denominamos las misiones de análisis, misiones de orientación, donde podemos trabajar más de cerca con el equipo de proyecto para poder obtener más información de cada uno de ellos, lograr un poco avanzar en lo que es la matriz de marco lógico, matriz de resultados del proyecto. En este sentido, debemos mencionar que Fomplata hoy en día está trabajando con matriz de resultados, por lo tanto no estamos todavía trabajando a un nivel de evaluación de impacto de los proyectos al final de los mismos. La idea es que más adelante podamos incorporar y diseñar los proyectos de una manera tal que puedan ser evaluados con una evaluación de impacto al finalizar el programa o un poquito más allá. Bueno, una vez que se termina la parte de análisis que incorpora, como ustedes saben, todos los proyectos, lo que es la evaluación de las viabilidades económicas, técnicas, ambientales, institucionales, legales. Una vez que está finalizado el proyecto, eso se eleva como una propuesta de préstamo al directorio ejecutivo de Fomplata. Fomplata tiene como 2 o 3 reuniones de directorio ejecutivo al año donde se elevan las propuestas de préstamos, y una vez que los préstamos son aprobados para el país, se procede a la negociación y firma de los contratos con el respectivo país. Una vez que se firmaron los contratos, comienza lo que es la etapa de ejecución, no sin antes haber pasado por el proceso que llamamos cumplimiento de condiciones previas que están incorporadas en los contratos. Una vez que el ejecutor cumplió con las condiciones previas, estamos en condiciones de iniciar los gastos dentro del proyecto y todas las actividades previstas dentro del proyecto. Esto viene acompañado de un monitoreo constante. Nosotros insistimos en cada uno de los proyectos en la necesidad de contar con un área o por lo menos con un punto focal de lo que es el monitoreo de los proyectos para poder ir acompañando, digamos, día a día el avance de los resultados de las actividades conforme al cronograma, con respecto al cronograma originalmente previsto. Esto nos permite detectar de manera temprana posibles desviaciones o posibles problemas para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y tomar acciones correctivas que nos permitan de vuelta llegar en término con los plazos del proyecto y poder cumplir los objetivos del proyecto. Al finalizar el plazo de ejecución de los proyectos, que en el caso de Fomplata normalmente trabajamos con proyectos de 3 a 4 años, se realiza lo que se denomina la evaluación, que dependiendo del área del proyecto lo realiza un profesional que hace una evaluación de lecciones aprendidas, de cómo se han logrado los resultados y los objetivos del proyecto.
Le reitero en este sentido que en este momento no estamos realizando lo que se denomina una evaluación de impacto, sino estamos realizando una evaluación con respecto a la línea de base antes de iniciar el programa y los resultados alcanzados con el proyecto. Entonces, este es el ciclo de proyectos que manejamos con los préstamos de Fomplata, y mencionarle un poco acá los plazos que se están manejando a partir del año 2011, donde Fomplata tuvo el relanzamiento de lo que es la estructura organizacional. Tuvimos un fortalecimiento también interno de Fomplata en cuanto a la capacidad y de profesionales, la cantidad de profesionales dentro de Fomplata. Eso nos permitió reducir de manera importante los tiempos. Como ustedes pueden ver en el gráfico, en el año 2011, por ejemplo, para lo que es la etapa de perfil hasta la aprobación, entiéndase perfil, el documento que se obtiene a partir del trabajo inicial, que es la misión de orientación. Desde allí hasta la aprobación por directorio nos llevaba como 6 meses, hoy en día nos está tomando como 4 meses. A partir de la aprobación en directorio hasta la vigencia del contrato, entiéndase por vigencia del contrato, la firma del contrato por parte del prestatario, nos estaba llevando casi 7 meses, hoy estamos bajándolo a nivel de 5 meses. Y lo que les mencionaba a ustedes, la etapa de cumplimiento de condiciones previas de los contratos, que en el 2011 estaba en un promedio de 15 meses, hoy en día estamos trabajando alrededor de 6 meses, y esto está muy relacionado con la capacidad, por un lado, del ejecutor que está teniendo a cargo el préstamo, pero también está relacionado un poco a cada uno de los países. De entre los 5 países no todos tienen la misma forma, la misma manera de dar cumplimiento a las condiciones previas, ni tampoco entrar en vigencia, digamos. Algunos países tienen que pasar por el Congreso los préstamos para que puedan ser aprobados y ratificados por sus respectivos congresos hasta que sea firmado el proyecto. Bueno, quería mencionarle un poco acá, mostrarle algunos proyectos que, bueno, en realidad ya los mencioné. En Argentina estamos trabajando con el programa que denominamos ProSofa, que es un proyecto que trabajamos en el norte de Argentina para provisión de aguas potables en localidades con necesidades básicas insatisfechas. Es un proyecto de aproximadamente 28 millones de dólares. Como lo mencioné, es una unidad ejecutora que es bastante experta ya en el tema. Estamos con el tercer tramo de este proyecto. Estamos trabajando con el Chagas, que le mencioné también y le voy a hablar un poco más en detalle a continuación. Y estamos trabajando en Uruguay en lo que es el tema de servicio de saneamiento. Bueno, acá les quería mencionar un poco lo que es el proyecto que estamos teniendo con el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud. Es un proyecto que tiene un financiamiento de Fomplata de 25 millones de dólares con un programa total de 27.800.000, cuyo objetivo es el reducir la morbilidad por enfermedad de Chagas en la República Argentina para el año 2016. Esto está un poco atrasado realmente porque el proyecto al final inició un poco más tarde. Esto se lograría a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el control o interrupción de las formas no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi en 10 provincias endémicas, que son Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. El principal resultado asociado en este programa, el principal resultado asociado al objetivo es la reducción de la infestación de la unidad domiciliaria a menos del 50% de los valores de línea de base. Los valores de línea de base que estábamos manejando para estos proyectos es de 14%, con lo cual tendríamos que haber llegado para el primer año a un nivel del 7%, y al finalizar el programa tendríamos que estar llegando a menos del 3% en las 10 provincias mencionadas para poder presentar y lograr la certificación ante la Organización Panamericana de la Salud. Disculpen por el pequeño error ahí en la redacción. Principales acciones que estamos llevando a cabo en este programa, entre otros, tienen que ver con evaluación entomológica, tratamientos químicos, encuesta serológica a menores de 5 años y capacitación de equipos de salud, entre otros. Bueno, nosotros queríamos manifestar un poco que la intención de Fomplata, como les dije, es de diversificar el apoyo que está teniendo a los 5 países y poder un poco incursionar cada vez más en proyectos de desarrollo social. Por lo tanto, manifestarle la predisposición, como decía el doctor Paesa, de que podamos ser cada vez más parte a lo mejor de las soluciones que plantean los diferentes países en el área de la salud. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.